Buenas tardes. Bueno, realmente es un gusto saludarles y esperando se encuentren muy bien donde quiera que estén. Agradecida de que puedan compartir con nosotros esta presentación que le hemos dedicado a esta especie de búho llamada mochuelo de hoyo, que hemos titulado así, ave de presa y conservación, donde estaremos hablando un poco sobre sus generalidades, morfología, conducta, dieta, importancia, algunas problemáticas y un poco también el trabajo que venimos haciendo con ella, ¿no? Y esto, bueno, va a representar una serie de presentaciones que vamos a estar dedicando específicamente a esta especie. Bueno, mi nombre es Vanessa Salas y mi compañero en este trabajo, Francisco Contreras. Como ya les venía mencionando, se trata de esta especie llamada por su nombre común, dependiendo también de la localidad, la región o el país. Tiene diferentes nombres comunes. Aquí la conocemos como mochuelo de hoyo. También se le conoce como búho de madriguera o tecolote llanero. En algunos lugares como Argentina se le llama lechucita vizcachera, que lo asocian mucho con un roedor que hace madrigueras también, vizcachera se llama. Y también se le puede conocer como mochuelo excavador, pequeño, morruco. Incluso aquí en el estado Falcón hay algunas localidades donde le dicen tapacaminos, dependiendo también de la escala, como quien dice, varía el nombre. Pero su nombre común, su nombre científico, perdón, es Atenea cunicularia, anteriormente también llamado Espetito cunicularia, y es una especie de búho, un ave rapaz de la familia Strigidae, pariente cercano digo cercano porque se diferencia de lo que siempre nos han dicho de que todos los búhos son aves nocturnas. A diferencia de este búho, también es un ave que realiza sus actividades de defensa del territorio, apareamiento, caza, lo hace durante el día. Es considerado un controlador biológico del ecosistema donde habita. Esto es una característica común de las aves rapaces. Esto se debe a que en el caso de esta especie su ecología trófica diversa le permite alimentarse casi de cualquier presa y se considera controlador biológico de insectos, roedores, y es un tipo de indicador que se utiliza. Hay referencias que sugieren que cuando una población de aves rapaz se ve elevada, da una idea de la riqueza o abundancia de las presas que pueden encontrarse en un determinado territorio. Una de las principales características de este mochuelo de hoyo es que vive en madrigueras. De ahí que se ve su nombre, pues mochuelo excavador, mochuelo de hoyo, o mochuelo de madriguera, búho de madriguera, es porque específicamente tiene su refugio en hoyos sobre el suelo y ahí también nidifica. Es un poco de lo que podemos saber de esta especie. En cuanto a su hábitat, bueno, tenemos que habita en áreas abiertas de escasa vegetación. Lo podemos observar en pastizales, áreas agrícolas, desiertos, en fin, áreas extensas de escasa vegetación, así como con maleza. Y bueno, se distribuye casi en toda América. Habita en el oeste de Canadá, el oeste de los Estados Unidos, México, América Central y América del Sur. Y bueno, existen alrededor de 18 subespecies en todo el mundo. Y aquí en Venezuela contamos con 3 de ellas, que es Atenea cunicularia purensis, ubicado al oeste de Venezuela, Atenea cunicularia brachyptera al norte e Isla de Margarita, y Atenea cunicularia minor al norte del país. Esas son según las referencias que tenemos hasta ahora. La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza lo tiene como una especie bajo preocupación menor. Sin embargo, está en peligro de extinción en Canadá, México, y lo que es la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, la CITES, tiene un ápice dedicado, el ápice 2, donde incluye esta especie y sugiere especies que no están específicamente amenazadas, pero que podrían llegar a estarlo por las afectaciones que constantemente se presentan en sus hábitats. Estas son unas imágenes de más o menos cómo se ve una zona
donde habita un mochuelo de hoyo. Como podrán ver, bastante desprovista de vegetación en áreas agrícolas, carreteras de tierra, incluso carreteras asfaltadas donde hay poca vegetación. Podemos verlo cerca de salinas, de ciénagas, zonas xerófitas, llanos aquí en Venezuela también. En fin, esas es más o menos las características físico-naturales con las que cumple un hábitat para un mochuelo de hoyo. En cuanto a sus características morfológicas con las que principalmente tomamos en cuenta para identificar a la especie, es que es de patas largas, tiene una postura erguida, aparentemente es como de un color marrón, con barras blanquecinas en la parte exterior, que son un poco irregulares. En el pecho son barras marrones y el fondo es más tipo blanco. Es un búho bastante pequeño en comparación con otras especies. Pesa aproximadamente, y dependiendo de la subespecie, 120 gramos y 23 centímetros es lo que puede medir. La hembra pesa un poquito más. Siempre en este tipo de especie, en los búhos en general, la hembra siempre es un poquito más grande. Esto es lo que podemos identificar básicamente para identificar la especie al momento. Entre otras características de esta especie es que tiene plumas redondeadas en sus alas, lo que le permite tener un vuelo silencioso y sigiloso, lo que favorece su caza, la caza que ellos realizan de sus presas. Ese patrón de su plumaje es su principal aliado porque le permite camuflajearse en el hábitat donde habita. Entre sus otras características que es muy importante en los búhos, que es por lo que más se conocen, lo más interesante de ellos es sus ojos inmóviles. Tienen grandes ojos amarillos. En el caso de Atenea cunicularia, el mochuelo de hoyo, tienen una visión binocular muy parecida a la de los humanos. Tienen los ojos hacia el frente. Son inmóviles, no pueden mover sus iris arriba abajo, pero a cambio de eso pueden girar su cabeza 270 grados y 90 grados hacia arriba y hacia abajo. Esto se debe a que tienen 7 vértebras cervicales más que los humanos y unas especies de resortes a los lados del cuello que le permiten hacer ese movimiento. Ese color amarillo también tiene su explicación, ¿no? Y hay referencias que hablan de que según el grupo de búhos varía el color del iris, ¿no? Por lo menos en marrón, oscuro y negro son ya búhos que son netamente nocturnos. Algunos naranja y rojo, que tienen el color del iris naranja o rojo, son búhos que cazan durante los crepúsculos o los amaneceres. Y el amarillo pertenece a búhos que son netamente diurnos, que hacen su caza y hacen sus diferentes actividades durante el día. Otra característica de estos búhos es que tienen oídos sensibles. Pueden oír casi todo y eso les favorece también en el momento de su caza. Sufren de algo o padecen de algo llamada presbicia, que también tiene que ver con sus ojos. Pueden ver mejor de lejos que de cerca. Incluso cuando tienen a su presa en las garras, es difícil ver qué es lo que tienen, y a cambio de eso pues usan sus cerdas táctiles para percibir qué es lo que tienen en las garras y comérselo, bien sea la presa entera o desgarrarla. Otra característica que tienen específicamente sus ojos es que su visión binocular es muy parecida a nosotros. Como los tienen los ojos al frente, le permiten diferenciar en aspectos como la altura, diferenciar si algo es muy grande o muy pequeño, el peso incluso de las cosas. O sea, si es algo muy grande, si puede pesar; si es algo muy pequeño, no puede pesar. Y eso también es beneficioso también para el tema de su caza. Y la distancia, obviamente, ver qué tan lejos, qué tan cerca pueda estar algo. Eso es por lo general las características en cuanto a su visión. Y en cuanto a longevidad, pueden vivir entre 9 y 10 años, es lo que viven estos individuos. Aquí nos detenemos un poco a hablar sobre sus plumas porque realmente es muy importante
cómo han evolucionado estas especies. Tienen un vuelo, como ya les dije, bastante silencioso y sigiloso y les favorece muchísimo al momento de cazar porque su aleteo es prácticamente silencioso. Y esto se debe a que esa es la estructura más o menos de una pluma, como lo pueden ver en la imagen. Es bastante redondeada, ovalada. En la parte donde apunta la flecha roja es un poco más delgada la parte superior. Esa parte se le llama flecos rígidos, que bueno, en cierto modo, una forma de explicarlo es que les permite controlar la turbulencia en el vuelo y no generar tanto ruido al momento de aletear. Y sumado a eso, ya hacia el borde de las plumas son como más delgadas, se van adelgazando, y en una parte que se le llaman flecos suaves, y eso también le termina de dar el control sobre la turbulencia en su vuelo y el sonido, ¿no? Son plumas extremadamente suaves, por lo que nunca vamos a ver casi un búho cazando bajo la lluvia, porque son tan suaves que son plumas que no son impermeables. En realidad pueden absorber mucha humedad y les cuesta mucho al momento de volar. Entonces, eso es lo que favorece, además que son alas bastante amplias en comparación al cuerpo y les favorece mucho al momento de la caza. Más o menos para que se ilustraran cómo es la estructura de sus plumas. Esto es un valor agregado que queremos dejarles aquí. Por lo general, los búhos no tienen un dimorfismo sexual marcado, pero en el caso de esta especie, y creo que también cumple en algunas otras especies, se puede diferenciar macho y hembra según el plumaje y partes expuestas de su estructura, de plumaje y partes expuestas, valga la redundancia. Y bueno, es que la hembra y el macho tienen sus diferencias. Por ejemplo, en el mosaico que tenemos a la derecha, hacemos alusión a una hembra, ¿no? En la imagen A podemos ver cejas, pico y barba, según los cuadros que ahí les pinto. La hembra tiene menos cejas, un pico más grande y no tiene una barba muy pronunciada. En el punto C, que unen los puntos rojos, la hembra tiene muchas más barras en el pecho, esas barras marrones que le llegan casi a sus patas, a sus extremidades. Y en los puntos B, el macho tiene siempre una franja blanca que siempre se nota más en el área frontal del ala. Más o menos la diferencia que pueden ver en la imagen D, el macho esa es una imagen de un macho, tiene las cejas más grandes, el pico un poquito más pequeño, tiene una barba más grande, o sea, cuando se agitan y toman una forma erguida, se puede ver una barba más grande y tiene menos barras en el pecho. Esto se debe a que, es el trabajo que hace el macho con las madrigueras. Otra característica, que eso ya se lo vamos a explicar más adelante, porque el macho trabaja más en las madrigueras. Y ese trabajo le va de una u otra forma destiñendo todo ese color marrón de abajo hacia arriba. Esa coloración de las barras se van perdiendo y por eso es que los machos tienen por lo general menos barras en el pecho. Como pueden ver en las imágenes que están hacia el lado izquierdo, la diferencia clara entre un macho y una hembra. La hembra tiene más barras, menos cejas, el macho tiene menos barras y más cejas, igual que en la imagen inferior izquierda, donde pueden diferenciar macho y hembra. Aquí otro ejercicio para diferenciar al macho y a la hembra. En la parte superior todas son hembras y en la parte inferior todos son machos. Otro valor agregado, siempre como ya les había dicho, la hembra es un poco más grande y el macho un poquito más pequeño. Esto se puede deber a que ellos son los que cazan por lo general, traen presas al nido, a la hembra en el momento de cortejo y les permite ser más ágiles en el momento de realizar esas actividades.
En cuanto a otros aspectos que es interesante conocer sobre su conducta, es una especie monógama, mantiene una pareja el resto de su vida, después que la consigue, por lo general siempre se queda con esa pareja, aunque yo he encontrado mochuelos con 2 parejas, lo que es bastante interesante por todo el trabajo que tiene que hacer el macho durante el cortejo, en la elaboración de madrigueras, y todo eso es bastante interesante ver cuando un mochuelo tiene 2 parejas. Se reproducen entre noviembre y febrero, ese es más o menos el ciclo reproductivo. Una vez al año es lo que se reproduce. Podemos encontrar al menos 2 parejas de mochuelos en 200 metros cuadrados. Nos vamos a ver 2 parejas de mochuelos de hoyo muy pegadas, extremadamente pegadas, porque puede haber conflictos entre macho y macho, y eso se debe mucho a la defensa del territorio que adoptan estas especies. Cuando un macho ve a otro macho cerca de su madriguera, adopta una posición de defensa, de listo para la batalla, que es más o menos lo que vemos en la imagen C. La posición para pelea que siempre se ve en un mochuelo cuando su territorio es invadido por otro macho de su especie. En la imagen B es parte del cortejo. El macho siempre alimenta a la hembra, y también durante el ciclo reproductivo el macho es el que lleva el alimento a la madriguera. Y en la imagen A, el acicalamiento, eso es también común en el momento de el cortejo. Aquí nos detenemos a hablar un poco sobre las madrigueras, que son bastante interesantes, todo lo que han aprendido estas especies y de lo que aprendemos nosotros de ellas también. Por lo general hacen las madrigueras en un tipo de sustrato arenoso o arcilloso, madrigueras naturales, aunque vamos a ver algunas imágenes no muy agradables de madrigueras improvisadas, que yo les llamo así, ¿no? Por lo general el macho construye, en cuanto a diseño, el macho construye su madriguera, y en el momento de cortejo, por lo general es el que le hace la madriguera a la hembra. Y tiene la característica de una madriguera de una hembra, cumple más o menos con las imágenes A y B, siempre tienen decorativos que el macho deja en la entrada de la madriguera, que si de algunas semillas, las heces de excremento de algunos otros animales, caballos, vacas, chivos, que puedan usarlo como decorativo, y en otros casos también para atraer otros insectos y alimentarse de los insectos que van llegando al excremento. En la imagen A vemos como restos de semilla que lo que yo creo es una semillas de Calotropis procera, una especie muy común en las zonas áridas, invasora, pero es muy común. Y abajo vemos también un decorativo de un plástico. A veces vamos a encontrar ese tipo de cosas, plásticos, tubos, incluso llegaba a ver pañales, cositas así, pedacitos de pañales y esas cosas que son así como algodón y todo eso, semillas de algodón natural también las he llegado a ver. Es algo muy típico en las madrigueras de la hembra. Y siempre están una al lado de la otra. El macho tiene su madriguera a un lado y la hembra la tiene al otro. No están conectadas en cuanto a diseño, pero es más o menos la característica. Y en la madriguera de la hembra es donde se colocan los huevos. Durante el periodo reproductivo las madrigueras son muy profundas. Yo he llegado a medir madrigueras que miden unos 5 metros, 4 metros, 6 metros. Es bastante interesante, y eso lo hacen como forma de proteger también a los huevos. Si llega algún intruso, tener la oportunidad de atacar y que no llegue tan rápido a los huevos. Otro diseño en periodo reproductivo es que hacen muchas madrigueras alrededor, siempre cerca del sitio, a modo de distracción ante los depredadores, algún rapaz, algún zorro. Siempre hacen madrigueras cerca. Aunque hay mochuelos que también no hacen madrigueras netamente, sino que habitan la madriguera de algún conejo, de algún roedor, de alguna otra especie que también haga madrigueras, que esté deshabitada, también la utiliza. Esto es más o menos las características de unas madrigueras en periodo reproductivo, no reproductivo, más o menos lo que se hace. Bueno, estas son las imágenes de lo que yo llamaría madrigueras improvisadas. Siempre estas especies están habitando
lugares como estos, tubos de agua abandonados, algunos tubos debajo de aceras, restos de escombros que están ahí todos amontonados y ahí se meten, alguna montaña de arena para construcción que dejamos ahí para algún tipo de construcción, valga la redundancia, y por el tipo de arena ahí también hacen su madriguera. En la imagen es la madriguera más extraña que he visto, sobre un caucho, debajo de un caucho, ahí hicieron una madriguera. También los he visto en barcos deteriorados, abandonados, también hacen madrigueras ahí, a orillas de carretera, tanto asfaltadas como de tierra, y es un gran problema, pero ya les voy a explicar más o menos por qué. Y bueno, esto es muy común observarlo y que es a la vez un gran problema para ellos y también para los propietarios de este tipo de infraestructura, porque en muchas ocasiones no se sabe qué hacer con ellos y muchas veces hay personas que no tienen la conciencia de saber qué hacer por ellos y ocurren muchas tragedias al respecto. Bueno, aquí vamos a detenernos a hablar un poco sobre los juveniles, polluelos, el periodo de incubación de estas aves. En la imagen izquierda vemos a un juvenil ya después de salir de la madriguera. Tienen esa apariencia, no tienen barras en el pecho, son más oscuros. Faltan que se marquen más esas barras blanquecinas como la apariencia de un adulto. En cuanto a la postura de huevos, son 4 a 8 huevos que se colocan en la madriguera. No eclosionan todos a la vez, incluso colocan uno y van eclosionando con diferencia de días algunos. Esto permite la eficacia pues en el momento dependiendo de la disponibilidad de presa para alimentar a las crías. Por lo general son 21 días de incubación y 20 días para que los polluelos tengan o los juveniles, mejor dicho, tengan una apariencia similar a la de un adulto, con ese plumaje ya marcado. Luego de que tienen ese plumaje marcado, ya establecido, van practicando haciendo madrigueras cada vez más lejos de sus padres. Entonces ya un momento en que buscan su propio territorio y se establecen en otra zona. Más o menos en la imagen derecha, todo el proceso que lleva los polluelos de Atenea cunicularia, cómo se ven a los 2 días, 8 días, 9 días, 10 días, 12 días, 15 días, 17 días, 22 días, y a los 24 días más o menos con esa apariencia es que salen de la madriguera. Incluso hay una característica de que cuando están un poquito más grandes, vemos como los padres empiezan a trasladarlos a esas madrigueras de distracción cuando ven algún peligro. Los mueven y los cambian para otras madrigueras si ven algún depredador cerca o algún tipo de peligro. Bueno, en cuanto a dieta, es muy importante, sobre todo con este grupo de especies de los búhos, porque bueno, estas especies no tienen lo que comúnmente se le llama buche, que es una especie de bolsa donde almacenan todos esos alimentos para luego ser digeridos. Los búhos, que es una característica común en aves granívoras, por ejemplo, los búhos no tienen esa característica, lo que hace que, bueno, luego de haber depredado o haberse alimentado de alguna presa, hagan una especie de cápsula que le llamamos egagrópila, pellets, y luego esas cápsulas las regurgitan y esa cápsula tiene mucha información de todo lo que ellos consumen, de lo que se alimentan, de sus presas. Eso se utiliza mucho para estudios de dieta, incluso lo que más se estudia en los búhos es esto, la dieta, precisamente por el acceso a la información que se tiene a través de esas cápsulas. Ahí podemos encontrar élitros, plumas, huesos, entre otras cosas, pelos, que nos dan información más o menos de lo que ellos se alimentan. Por eso es que se puede decir que son controladores biológicos,
controladoras de plaga, de insectos, roedores, y es a partir de esos estudios que se han realizado. Otra característica que podemos encontrar cerca de sus madrigueras son esos restos de huesos, de cráneos, de algunas presas más grandes que no pueden tragar completo y siempre dejan los huesos por ahí. También brinda información sobre lo que se puedan alimentar. Más o menos como se ve, la imagen C es 2 egagrópilas, donde incluso pueden ver patitas de algunos escarabajos, huesos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar la dieta aquí en el estado Falcón, y por lo general se disgrega en seco, así como se ve en la imagen B, sobre una placa de Petri. En la imagen A tienen una vista estereoscópica de algunos restos óseos de roedores. En la imagen D es como se almacenan más o menos. Algunas de estas muestras están en el Centro de Investigaciones en Ecología y Zonas Áridas, en la parte de zoología. Algunas otras las tengo yo todavía, pero es más o menos como son las cápsulas que ellos regurgitan y que nos dan mucha información de su alimentación. Esto es parte del estudio que realizamos, que hicimos, recolectamos egagrópilas tanto en periodo de sequía como de lluvia. Nos permitió corroborar lo que siempre se dice de esta especie en muchísimos estudios. Yo tengo una base de datos como de 140 artículos que tienen que ver con esta especie, Atenea y me atrevo a decir que más del 80% es relacionado a la dieta. Los otros son estudios de distribución, de conducta, muchas cosas que se han estudiado sobre esta especie, pero la mayoría es sobre la dieta. En este caso pudimos darnos cuenta en este estudio que se alimenta en gran parte de insectos, pero más de tipo tanto en periodo de lluvia como de sequía. Muchas referencias dicen que es un ave de tipo generalista y otras dicen que es de tipo oportunista. Nosotros vamos hacia el tipo oportunista porque tanto en periodo de sequía como de lluvia, dependiendo del hábitat donde se encuentre, se va a alimentar de la abundancia de alguna especie que tenga una población elevada. Pudimos encontrar, por ejemplo, parejas y recolectados sus egagrópilas, por ejemplo, en áreas agrícolas donde hay alguna laguna artificial cerca y abunda una determinada presa como lagartijas, por ejemplo, y es de lo que más se alimenta, por ejemplo. Siendo aún en temporada de sequía o en temporada de lluvia, si la presa abundante es un grupo de lagartijas, por ejemplo, es de lo que se va a alimentar. Pero pudimos encontrar que se alimenta de escorpiones, de escarabajos, muchos escarabajos, de anfibios, de este grupo de las lagartijas, ameibas, roedores también, ratones, muridae, ratas, aves también pudimos encontrar más o menos de lo que se alimentan esta especie. Bueno, esto es parte de las problemáticas a las que se enfrenta esta especie aquí en el estado Falcón y en el resto del mundo, ¿no? Por hacer madrigueras en el suelo lo hace muy vulnerable a actividades como las que vemos en la imagen A. Es una imagen del Parque Nacional Médanos de Coro. Esa actividad de rustiqueo, el uso de buggy y motos 4 ruedas que están netamente prohibidos, pero que es una actividad difícil de controlar, que lamentablemente también es una actividad que se está haciendo moda aquí en nuestro estado, pero que para ellos es un gran problema, no solamente para ellos, sino para todas las aves que utilizan el suelo para hacer sus nidos. Incluso a partir de esa problemática fue en que empecé a estudiar esta ave, más o menos en el año 2010-2011, cuando algunos guardaparques me llevaron a hacer un recorrido por las dunas y nos encontramos con madrigueras pisoteadas, destruidas por el uso de estos buggy y estas motos, porque por lo general las personas que hacen estas actividades no tienen idea de que hay aves que necesitan ese tipo de sustrato para hacer sus nidos, ¿no? Entonces realmente es un problema para ellos.
En la imagen B, las construcciones son muy comunes. Ese tipo de hábitat abierto y desprovisto de vegetación es muy apetecible para cualquier tipo de construcción. Y aunque muchos estudios o todos los estudios por lo general tienen que tener un estudio de impacto ambiental, por lo general no se considera así. Si hay algún tipo de búho que hace madrigueras en el suelo y terminan rellenando todo, perforando todo, o sea, es algo muy común. Y después vemos el problema con los búhos cerquita después que la construcción está lista. Vemos búhos haciendo madriguera debajo de la acera, parados en las ventanas de las casas y, ay, ¿por qué? Bueno, ellos estaban ahí primero. En la imagen C también es una problemática el uso de pesticidas en las áreas agrícolas. Ellos son los controladores biológicos por excelencia, pero aún así los agricultores siempre están usando pesticidas para su siembra y ellos alimentarse de esos roedores, de esos insectos que consumen esos pesticidas, les ocasionan graves cambios tanto de envenenamiento como cambios en su morfología, en su genética, ¿no? Como lo que vemos en la imagen D y la imagen E. Lo que se ve en la imagen D ya es un problema en la visión, va perdiendo esa pigmentación amarilla. Eso probablemente se deba al consumo de pesticidas. Igual en la imagen E, un ojo que ya perdió todo, va perdiendo prácticamente todo el color amarillo. Y en la imagen I, o F, perdón, también eso es más que todo por traumatismos de golpes. En este caso una cuenta de Instagram donde rescataron a un búho que había sido atropellado. En la imagen G también es muy común la quema de estos sitios que son de escasa vegetación. Algunas personas incluso lo hacen con la intención de ahuyentar a esos búhos porque les da miedo, porque no les gusta. Es una imagen de un área que fue quemada y habían dos madrigueras, tanto el macho como la hembra, en ese sitio y fue muy lamentable. Esto es algo muy común, como ya le venía diciendo, les encanta, o sea, ven apropiado hacer madriguera cerca de las carreteras, a orillas de carretera. Y bueno, en la noche cuando pasa un auto con su luz que atrae insectos, el búho inmediatamente sale volando a cazarlos y termina atropellado. Lamentablemente nos hemos encontrado con muchas situaciones como esta. Es un gran problema. ¿En qué venimos trabajando en esto? Bueno, en un futuro hacer madrigueras artificiales de mochuelos que así lo ameriten, que lo requieran, que donde sea necesario. Y bueno, poder evitar este tipo de eventos también. Otra problemática que tienen estos búhos y los búhos en general es la cultura de verlos como aves de buena suerte o de mala suerte, asociarlos con la muerte o simplemente que son aves muy bonitas y traen buena suerte y puedo tenerlas de mascota. También puede ser algún problema para ellos. El uso de estos búhos en actos religiosos es realmente un problema extremo. A otras personas que prefieren, bueno, como ya les dije, tenerlas de mascota porque son lindos. Incluso como pueden ver en la imagen de un búho prácticamente con apariencia de bruja. Es muy común observar esto. En la imagen C es común ver en nuestras casas imágenes de búhos, recuerditos de búhos, personas que se tatúan, ropa, bolsos, accesorios, entre otros, que hacen alusión a cosas que tienen que ver con búhos o búhos netamente. Y bueno, yo podría decir que es la actividad que menos daño le hace, pero ese amor por los búhos, tanto bueno como malo, también les trae muchos problemas a ellos. Bueno, algunas imágenes de lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo con esta especie. Hemos estudiado dieta, hemos hecho un trabajo divulgativo para su conservación. Nos hemos dado la oportunidad de ir hacia el extranjero, también aprender cómo seguir haciendo cosas por esta especie. Todo nuestro trabajo de diagnóstico
que ya no solamente es en Venezuela, hemos, como quien dice, traspasado en Venezuela, no, en Falcón, hemos traspasado fronteras y hemos hecho algún trabajo de diagnóstico por el resto del país. Ya iniciamos en Zulia, Margarita y esperamos ir a otros sitios porque, bueno, queremos hacer un análisis de distribución y análisis morfológico de esta especie en todo el país. Esto es parte de todo el trabajo que hemos venido haciendo, el trabajo con los niños, el trabajo de investigación, el trabajo de campo, entre otros. Algunas publicaciones pueden verlas en la revista de la Universidad de Zulia sobre la dieta, más información sobre eso. En la revista de Explora, también lo titulamos así, el título, valga la redundancia, El mochuelo de hoyo ave de presa y conservación. En la revista Explora pueden leer un poquito más, es una revista científico-divulgativa. Estamos en comienzos de imprimir muchos flyers, como lo que ven a la mano izquierda, para promover o evitar, mejor dicho, que se vea estos búhos como pájaros de mal agüero o de buena suerte, porque realmente ha sido un problema, ¿no? Y que se vea más que todo como una especie que tiene otro rol para controlar plagas, para controlar las poblaciones de roedores, insectos, entre otros, que muchas de esas poblaciones de escorpiones, ratas, arácnidos, no son muy agradables para nosotros y siempre recomendamos que, bueno, no tapen sus madrigueras porque para que se ahuyente, porque no sabemos si tienen crías o huevos dentro de ellas, que no compren búhos porque simplemente no son mascotas, que no quemen sus madrigueras o sus áreas adyacentes, que no los cacen y los comercialicen, que denuncien el tráfico ilegal de fauna silvestre, que no les lancen objetos porque les da miedo, o sea, ellos no, por lo general se mantienen cerca, pero si uno se les va acercando, ellos más bien intentan alejarse, nunca vamos a ver que ellos nos ataquen. Que eviten el rustiqueo como actividad recreativa, no es muy bueno para ellos ese tipo de actividades. Es más o menos lo que venimos haciendo. Y bueno, esperemos haya sido de su agrado. Esa es mi cuenta de Instagram, @VanessaGsala, donde siempre estoy hablando un poquito sobre la especie. Espero haya sido de su agrado. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer algunas otras presentaciones sobre cultura, incluso sobre madrigueras artificiales, pero eso es más adelante. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través de mi correo o a través del chat. Esto es una charla pregrabada, pero voy a estar atenta hacia las preguntas que vayan a hacer. Muchas gracias.